¿Por qué son importantes los antibióticos? Por Antonia Cruces y Luis Levicoy. Hoy aprenderemos qué son los antibióticos, tipos de antibióticos existentes y medicación y automedicación de estos. ¿Sabías que el término antibiótico significa contra la vida? Pero tranquilo, esto no significa que sean letales para el ser humano o que la masificación del uso de antibióticos sea un plan para acabar con la humanidad, sino que busca batallar contra aquellos microbios o microorganismos que nos afectan, en específico las bacterias. Pero, ¿por qué atacar las bacterias? A pesar de que en nuestro día a día convivimos con miles de millones de bacterias que incluso se encuentran en nuestra piel, sistema digestivo, boca y garganta, y aunque la mayoría de estas son inofensivas, el problema lo tenemos con aquellas patógenas que nos causan infecciones al liberar sustancias químicas llamadas toxinas, que pueden dañar nuestros tejidos y causar enfermedades. Actualmente este problema tiene tratamiento médico gracias al descubrimiento de los antibióticos en el siglo XX. Antes de esto, las bacterias fueron causantes de un gran porcentaje de muertes en la población mundial. Los antibióticos son fármacos que generalmente se administran por vía oral o endovenosa y atacan a aquellas bacterias que producen infecciones peligrosas para nuestra salud, ya sea matándolas o dificultando su crecimiento y multiplicación. Contamos con distintos tipos de antibióticos, ya que cualquier antibiótico no sirve para tratar cualquier enfermedad bacteriana. Si los clasificamos según su espectro de acción, contamos con amplio espectro, que son aquellos antibióticos que tienen la capacidad de actuar sobre diferentes especies de bacterias, y de espectro reducido, aquellos antibióticos que tienen una capacidad menor para atacar bacterias, por lo que funcionan para un grupo reducido de estas. También los podemos agrupar en 3 categorías con base en la farmacocinética, que optimiza la actividad microbiana. Pero, ¿qué es la farmacocinética? Es la relación que se establece entre el antimicrobiano y el paciente, incluyendo los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación que, en su conjunto, determinan una curva de concentración y tiempo. En el primer grupo tenemos los agentes antibióticos bactericidas dependientes de la concentración. Cuentan con una relación directa entre la concentración del antibiótico que se emplea y su eficacia, es decir, al aumentar la cantidad de estos, aumenta la eliminación de las bacterias. Al ser bactericida, su acción elimina la bacteria por completo. Un ejemplo de este tipo son los aminoglucósidos, que tienen como método de acción unirse a la subunidad 30S del ribosoma e inhibir la síntesis de proteínas en la bacteria. En general, se emplean por vía endovenosa en concentraciones lo suficientemente elevadas para tratar, por ejemplo, a través de la gentamicina, de amplio espectro, la meningitis bacteriana. Presentamos a continuación la fórmula química y estructura química de la gentamicina, que cuenta con 5 grupos básicos y 3 grupos ácidos. Si observáramos la molécula en el pH ácido del estómago, se vería así por la protonización que se realiza. Y también, si pudiésemos observarla en el pH básico del intestino, la veríamos así. En el segundo grupo, tenemos los agentes antibióticos dependientes del tiempo. La característica principal de estos antibióticos es que al prolongar la duración de la exposición, mejora la eliminación de bacterias. Los antibióticos beta-lactámicos son algunos de los más conocidos en esta categoría. Su mecanismo de acción es unirse a las enzimas necesarias para la síntesis de la pared celular bacteriana y las inactivan. De uso común, reconocemos a la familia de penicilinas, algunas de amplio espectro y otras de espectro reducido, que están encargadas de tratar diversas infecciones. A continuación tenemos la fórmula química de la penicilina, además de su estructura. Esta cuenta con 2 grupos básicos y 1 ácido. Acá tenemos cómo se vería la estructura de la penicilina en contacto con el pH ácido del estómago. Y también cómo se observa la estructura de la penicilina frente al pH básico del intestino. En el tercer y último grupo tenemos los agentes bacteriostáticos dependientes de la concentración y del tiempo. Los bacteriostáticos se caracterizan por no destruir las bacterias, sino que detienen su crecimiento y acaban muriendo sin reproducirse. Un ejemplo de estos es la eritromicina. Esta es de amplio espectro e inhibe la síntesis proteica de la bacteria sin afectar su síntesis de ácidos nucleicos. Trata neumonías y oftalmía por clamidia, además de atacar una gran cantidad de otras bacterias.
Acá tenemos la fórmula química de la eritromicina, además de su estructura. Cuenta con 5 grupos ácidos y un grupo básico. Así observaríamos la estructura química de la eritromicina frente al pH ácido del estómago. Y también tenemos cómo la observaríamos frente al pH básico del intestino. ¿Cuál es la mejor forma de tomarlos? No existe solo una mejor forma de tomar los antibióticos. Por vía oral, y en todos los casos será el médico el que, después de analizar varios efectos y características del paciente, se decidirá por una presentación en particular. Por ejemplo, el comprimido. Es bien tolerado en general y tiene dosis estándar, principalmente en la población adulta y niños, que puedan tragarlo sin mayor inconveniente. Por otro lado, una cápsula que es recubierta de un material especial lo hace mucho más tolerable al momento de tomarlo. Y cuando se trata de niños pequeños, la mejor forma de dar a tomar un antibiótico es en jarabe, que además le permite al médico indicar las dosis exactas por kilo de peso del niño, lo que facilita terminar con éxito el tratamiento indicado y con ello recuperar el bienestar del afectado. ¿Por qué es mala la automedicación de antibióticos? El automedicarse todo tipo de fármacos es una conducta que lamentablemente forma parte de nuestra cultura. Esto resulta especialmente perjudicial cuando se trata de los antibióticos, destinados a destruir las bacterias que atacan nuestro organismo, lo que en algunos casos se trata de microorganismos patógenos, que provocan desde una simple infección, fácil de atacar, hasta una sepsis grave, que podría llegar a causar hasta la muerte, si no se actúa a tiempo con los cuidados hospitalarios entregados por el equipo de salud, donde resulta muy importante el rol que cumple la enfermería, en llevar a cabo y vigilar el estricto cumplimiento del tratamiento indicado, donde en el caso de los antibióticos, el cumplimiento del horario resulta ser absolutamente relevante. En lo que a recuperación de la salud se refiere, cuando me automedico estoy arriesgándome a que si no hay precisión en atacar al microorganismo causante de la enfermedad, por ejemplo, en una infección viral, lo único que estaré provocando es que las bacterias se hagan resistentes al tratamiento, dejando a la persona totalmente indefensa ante una infección futura. ¿Ha consumido algún antibiótico sin prescripción? Lamentablemente, en la mayoría de los casos, la respuesta es sí. Esta conducta aprendida y repetida a través del tiempo, a pesar que hace años existe una ley que exige una receta para comprar antibióticos en el comercio establecido. Sin embargo, la escasa y a veces nula fiscalización permite que se vendan, con total facilidad, todo tipo de fármacos, por ejemplo en las ferias libres y en lugares no establecidos. Y aquí los antibióticos son los medicamentos más solicitados, cuyos compradores los consumen, en todo tipo de infecciones, muchas de ellas de origen viral, en donde no tienen acción alguna y solo ayudan a acrecentar la tan temida resistencia a la acción de estos importantes medicamentos. La recomendación siempre estará dirigida a realizar la consulta médica, donde se nos entregará la indicación correspondiente del antibiótico que realmente será capaz de eliminar el agente patógeno y así poder restituir el bienestar. ¿Lo volvería a hacer? Después de todo lo aprendido, no cabe duda de que la respuesta es no, porque no resulta fácil pensar que un acto tan simple como tomar un medicamento, pensando que esto me ayudará a recuperar la salud, podría llegar a perjudicarme tanto, que en un evento futuro las bacterias hayan adquirido una resistencia elevada, dificultando en gran medida que el tratamiento adecuado sea encontrado. Es decir, el daño causado sería muy grande, porque los microorganismos patógenos no fueron destruidos. Han sido un avance tremendo para la medicina gracias al aporte que han significado para la reducción de la mortalidad a causa de estos. Es importante tomar conciencia respecto a lo perjudicial que puede ser para todos el generar una resistencia que nos deje indefensos nuevamente. Actualmente el autocuidado de la salud más utilizado es la automedicación, pero esto en muchos casos, más que cuidarnos, nos está dañando tanto a nosotros como a la población en general. La sobremedicación de los antibióticos. La sobremedicación, indicando antibióticos, que a veces realizan los médicos, favorecen la generación de la temida resistencia al tratamiento que se produce en algunas bacterias. Esto sucede cuando el médico no tiene claridad si el agente causal es un virus o una bacteria. Otras veces lo hacen esperando el resultado de un examen. Y en algunos casos extremos,
debido a la insistencia de los padres para que el antibiótico sea indicado. En todos los casos, si no hay gravedad en el cuadro infeccioso, vale la pena esperar un poco, indicando mientras tanto tratamiento sintomático. Por ejemplo, antiinflamatorios, analgésicos o antipiréticos. Como grupo, podemos comentar que hemos desarrollado un importante aprendizaje en lo referido al gran aporte de los antibióticos en el combate a las infecciones provocadas por las bacterias. Sin duda alguna, es un gran avance de la ciencia médica. Sin embargo, el abuso en la utilización de estos fármacos, ya sea por sobreindicación médica o por la frecuente automedicación de las personas, pueden provocar la aparición de bacterias multiresistentes a todo tipo de tratamiento, obligando a la industria farmacéutica a crear nuevos y potentes antibióticos.